Roberta Garza, buenas noches, querida Roberta, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Oye, querida Roberta, es que no sé por dónde empezar porque en pocos días ya tenemos un acumulado inmenso contando lo que acaba de suceder, ¿no? El día de hoy con este anuncio de Donald Trump de imponer los aranceles. Estaba cantado, ¿no? Lo comentabas por ahí en tus redes, hasta este cruce de lo que hablaba hace un momento para nuestra audiencia, que se está, el tema de inseguridad y el tema de los cárteles está impactando en las decisiones que está tomando Donald Trump, o por lo menos así lo expresa claramente con lo del tema del fentanilo, en el ámbito económico, financiero, en el tema de los aranceles. ¿Cómo se están viendo las cosas desde allá? Pues mal, hoy la bolsa cayó estrepitosamente cuando anunció efectivamente por la tarde que iba a darle, iba a dar hacia adelante con la imposición de aranceles a Canadá y a México al 25% y además con la suma del 10% para cualquier producto agrícola. Esto inmediatamente mandó a la bolsa en un free fall, o sea, en una caída libre. Y es natural, los aranceles los pagan los consumidores, no los paga, o sea, Donald Trump insiste, y es lo que vende, que los aranceles los paga el gobierno exportador, cosa que es absolutamente falsa. Y los únicos que pagan los aranceles son los consumidores finales, el precio se va hacia el consumidor final. Y por ende, pues eso no es conducente para un buen ambiente económico, para un crecimiento económico, para fomento, desarrollo, no es. Y eso pues la bolsa lo sabe, ¿no? Aunque Donald Trump diga lo que diga Donald Trump, la realidad es que económicamente no es una medida inteligente, sabia o conducente a la prosperidad y al libre comercio. Y por ende, pues la bolsa se cayó como castillo de naipes el día de hoy. Y la gente no necesariamente está contenta. Aquí están muy, bueno, desde siempre los precios de los alimentos, la inflación, el remanente de inflación que quedó del COVID, pues que no se había acabado de subsanar por completo, pues ahorita está repuntando tremendamente. El famoso precio de los huevos, ¿no? O sea, que nadie puede comprar huevos. Sí. Y eso tiene a la gente un poco molesta, ¿no? Y lo que no tiene a la gente molesta es el hecho de que efectivamente los narcos mexicanos se les haya llevado aquí ante la justicia al menos. Y sí, en la lista para la pena de muerte, dentro de los más conocidos, pues tenemos a Caro Quintero, a Vicente Carrillo Fuentes y los demás, Andrew Clark, Luis Gerardo Menéndez Estebane, José Rodolfo Villarreal y Alder Martín Sotelo, son gente, bueno, capos algunos y algunos otros que han, por el crimen organizado, o a sueldo del crimen organizado, han matado empleados consulares o policías aquí y allá en Estados Unidos. Sí, oye Roberta, pero sin embargo no fue suficiente, no fue suficiente el que México entregara a estos 29 capos para, pues para que por lo menos pospusiera el tema de los aranceles, le bajara a Donald Trump, y tampoco fue suficiente el que enviaran a Guardia Nacional a las fronteras, es decir, ¿qué sigue en todo esto y qué es lo que está impactando en las decisiones de Donald Trump? Mira, tu pregunta es absolutamente imposible responderla porque realmente nadie sabe. Como dice una cosa, dice otra, no es constante, no obedece sus órdenes ejecutivas que ha estado impulsando justamente para ahorrarse cualquier otro contrapeso, no obedecen necesariamente a una lógica de país, una lógica económica, ni siquiera necesariamente una lógica política. Entonces nadie sabe qué va a hacer Donald Trump, por una parte. Por otra parte, la entrega de los 29 miembros del crimen organizado, no sabemos realmente, o por lo menos yo no sé, a mí no me queda claro. Es universalmente conocido o dicho que lo hace para evitar la imposición de aranceles. A mí no me queda claro que sea para evitar la imposición de aranceles. A mí más bien me queda claro que es para establecer una diferencia con la política de los abrazos. O para evitarse que los liguen con complicidades. De nuevo, como ya sabemos, hay esta declaración de de grupos terroristas a los cárteles que sucedió hace pocos días, semanas, y eso implica eso, la posibilidad de que sin decir aguabá, sin necesariamente un permiso de un juez, se congelen cuentas, se decomisen propiedades, etc. Entonces, la gente que estuvo muy involucrada en esta política de los abrazos, Nueva
complicidad del gobierno pasado, evidentemente pues necesita congraciarse con con las policías, con los fiscales y las policías y con los Donald Trump en este sexenio para que no sucedan estas cosas, para que no procedan contra él. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a ser suficiente o no va a ser suficiente? Nunca va a ser suficiente, Elisa, porque tenemos a un hombre aquí en el poder en este país, en Estados Unidos, que naturalmente si tú le das lo que te está pidiendo, pues va a seguir pidiendo más. Mientras no le oponga resistencia, él siempre va a necesitar más. Entonces, es como Chamberlain en la Segunda Guerra, ¿no? Las políticas de appeasement, de apaciguamiento, no funcionan con esta gente. Entre más vea que cae en blandito, más va a pedir y más va a dar. ¿Por qué no? Además puede hacerlo, ¿no? Sí. En uno de los países más poderosos del mundo. Fíjate, y comentas algo interesante porque también implica todo el orden económico mundial, por supuesto, y también en el tema de seguridad. Creo que tiene que haber una recomposición, porque la está viendo desde el momento en que Donald Trump quiere congraciarse con Vladimir Putin, ¿verdad? Y por otro lado, pues bueno, hoy ya anunció que va a suspender la ayuda militar a Ucrania después de lo que vimos en el Salón Oval entre Zelensky y Donald Trump y J.D. Vance, ¿no? Entonces, hablando ahorita de esto que dices, no es suficiente, ¿no? Y vemos cómo algunas cosas resuenan y no aprendemos, ¿no? Efectivamente, y de nuevo, no hay ninguna racionalidad atrás de esto. Ahora, ¿por qué Donald Trump dice, ¿por qué voy a estar yo sosteniendo Ucrania? ¿Por qué voy a estar apuntalando a ese país? Pues de la misma manera que nadie cuestiona que esté apuntalando a Israel, con todo. Sí. ¿Por qué no? Porque bueno, es un entendimiento en que hay ciertos países aliados de los Estados Unidos o aliados de Occidente, los valores occidentales, entre los cuales se cuenta la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, que naturalmente, si existen o si están ahí, si tienen gobiernos pro-occidentales, pues eso le facilita a Estados Unidos sus operaciones, el comercio, la prosperidad, la interacción en esas regiones del mundo, y le evita problemas, evita grupos terroristas. Hay toda una serie de beneficios, por lo mismo apuntalan ellos a Israel, un bastión pro-occidental, malo o bueno, pero es pro-occidental en Medio Oriente. Eso es la lógica de las políticas históricas que han apuntalado a estos países aliados o semialiados en regiones que no son los Estados Unidos, que están fuera de las fronteras de Estados Unidos. Trump dice, eso no funciona en Ucrania para nada, no me funciona para mí, que se ocupe Europa de los europeos, pero no le hace ninguna cosquilla sí hacerlo en Israel. No digo que sea bueno o sea malo una cosa o la otra, lo que digo es que son disonantes. Sí. Si estás, exacto, sí, o sea, por una parte sí, por otra parte no, pero es exactamente la misma situación, pues no se entiende. ¿Por qué en el caso de Ucrania es una reacción en contra? Bueno, porque él tiene una admiración profunda por dictadores absolutos, como puede ser Vladimir Putin. Es muy probable que tenga, digamos, material comprometedor en Rusia, o que deba dinero, que le deba la elección incluso, o parte del canteo de elección, como sucede con los narcos en México, que apuntalan a un cierto candidato, apuntalan a un cierto partido, y eso, bueno, los suficientes votos como para efectivamente llevar la elección al favor de la gente que está aceptando estas ayudas. Para que Donald Trump no es una excepción, y por lo mismo, pues, Zelensky le estorba a la política rusa, que ahora son aliados de Estados Unidos y Rusia. Jamás pensé yo poder decir estas cosas, pero así es. Sí. Y por ende, Zelensky se convierte en el enemigo, y hay que humillarlo, y hay que sobajarlo, y eso es todo. Querida Roberta, sigamos en contacto. Esto apenas empieza, lleva muy poco tiempo. Apenas empieza. Las consecuencias de la decisión, de nuevo, no estoy diciendo que sea malo o buena, pero van a suceder. Sí. Las consecuencias de la decisión de la presidenta de enviar a estos 29 capos sin la protección del Tratado de Extradición, Elisa, van a ser tremendas para los mexicanos y para el gobierno, históricamente, si no aliado, por lo menos omiso con los cárteles de la droga. Y ahora no, este pacto se rompió
y vamos a ver qué va a pasar. Fíjate, Roberta, ahorita que mencionas, nada más, yo escribí mi columna que se publica los martes, al igual que la tuya en Milenio, sobre el tema, ¿no? Estas consecuencias tremendas, y tan es así que el propio gabinete de Claudia Sheinbaum la deslinda y la protege diciendo, Omar García Harfuch, fue una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad en donde nada tuvo que ver la señora presidenta de la República, así lo dijo, pero si son sus subalternos, en fin, ¿por qué? Por esto que estás mencionando. Es tan delicado el tema que veremos, y las consecuencias vendrán. En fin. Vendrán. Muchísimas gracias, querida Roberta. Gracias a ti, Elisa. Buenas noches. Buenas noches.